Machetes, puñales, navajas, cuchillos, estiletes, sables proliferan cada vez más por las calles de Bilbao, pero también decomisamos cada vez más otras armas prohibidas que pueden provocar el mismo daño, como un cúter pegado a un rotulador o un cepillo de dientes a unas tijeras, varillas de paraguas o destornilladores. 3 pinchazos con unos de estos elementos en el pulmón y adiós, te hacen una avería. Este es el testimonio de uno de los agentes de seguridad ciudadana que patrullan nuestras calles y que son quienes verdaderamente conocen la realidad y la relatan sin filtros políticos que puedan ocultarla. La inseguridad ciudadana es un fenómeno en continuo crecimiento que ha venido además para quedarse. La prueba del algodón no engaña y los datos que vamos conociendo son cada vez más preocupantes. Entre enero y septiembre se ha producido un crecimiento muy notable de la delincuencia respecto al mismo periodo del año anterior, a la espera de conocer los datos del último trimestre anual, que en el País Vasco ha sido además especialmente negativo. En los primeros 9 meses, los datos de la delincuencia en el País Vasco son los siguientes según el Ministerio de Interior. Total de infracciones penales, 74.960, un 23% más que en el 2021. Intentos de homicidio o asesinatos, 43, un aumento del 34,4%. Delitos contra la libertad sexual, 627, un 23,9% de aumento. Agresión sexual, 115, un 59,7% de aumento. Robos con violencia e intimidación, 1.564, un aumento del 73,8%. Robos con violencia en domicilio, 3.547, incremento del 18%. Hurtos, 21.798, un aumento del 41,4%. Señor Erkoreka, esta es la fotografía de la delincuencia en el País Vasco, por lo cual actuar a modo de avestruz no resuelve, sino que enquista, encona y agrava el problema. Usted mismo reconoció el aumento preocupante, por ejemplo, de uso de armas blancas en nuestro territorio durante el ejercicio pasado, indicando que en los últimos años estamos detectando una proliferación de armas y cuchillos. Todo ello sin contar con los episodios de violencia, con varios homicidios incluidos, que se han sucedido en Euskadi en los 3 últimos meses. Incluso llegó a indicar que portar armas blancas es una cuestión, y digo textualmente, cultural, y que operar sobre esquemas culturales es más difícil e implica a sectores, instancias y colectivos distintos a las de la policía. Señor Erkoreka, ¿podría explicar a qué factores y esquemas culturales se refería durante su entrevista como causante de la utilización de armas blancas? Espero con mucha expectación esta respuesta. Apuñalamientos, robos con violencia, agresiones sexuales o asaltos a nuestras viviendas no son algo excepcional, sino que forman parte de la cotidianidad diaria de los vascos. Pero si preocupantes son los datos globales, lo son aún en mayor medida la tendencia comparativa con otros territorios. Los hechos delictivos crecen en mayor medida en el País Vasco que en otras comunidades con una población similar a la nuestra, como Castilla y León, e incluso más que en una comunidad mucho más poblada como es Madrid. Pero nos vamos a centrar en los datos de la ciudad con más población del País Vasco, Bilbao, y la compararemos con la más poblada de España, como Madrid. Es evidente que el volumen de delitos en términos absolutos que se cometen en Madrid es muy superior, teniendo en cuenta que se trata de una gran urbe, pero los datos sobre su crecimiento nos arrojan una fotografía preocupante, señor Erkoreka. Le ofrezco los datos. Delitos contra la libertad sexual en Bilbao crece un 40%, en Madrid tan solo un 15%. Agresión sexual en Bilbao crece un 55%, en Madrid tan solo un 12%. Robos con violencia e intimidación en Bilbao aumentan un 118%, en Madrid apenas un 12%. Hurtos. En Bilbao sufre un incremento del 48%, Madrid un 31%. Y en total de infracciones penales, Bilbao crece un 31% y Madrid tan solo un 24%. La comparativa nos deja en peor lugar con ciudades como Zaragoza, donde la delincuencia ha crecido tan solo un 4,6%, Valladolid, donde el crecimiento ha sido muy similar al anterior, o La Coruña, que ha crecido un 12% en los primeros 9 meses del 2022 con respecto al 2021. Estamos, por tanto, ante datos que vislumbran que la delincuencia ha crecido de forma exponencial en el País Vasco y, sobre todo, y lo más preocupante, que crece por encima de ciudades superpobladas como Madrid. Estamos, por tanto, ante una nueva realidad donde la respuesta de los delincuentes son cada vez más violentas y donde fenómenos otrora inexistentes como las bandas juveniles son ya una realidad creciente en el País Vasco.
Esta nueva realidad requiere que los cuerpos policiales adapten sus actuaciones a la misma y ello necesita de voluntad política. La Ertzaintza, en virtud de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y de la propia Constitución española, es la responsable de la gestión de la seguridad pública en el País Vasco. Los sindicatos policiales vienen denunciando la falta de formación o la escasez de medios materiales y humanos para hacer frente al fenómeno delincuencial. Las reclamaciones del personal reciclado, de furgonetas adecuadas, de medios como las pistolas Taser o la necesidad de mejorar las unidades de investigación como elemento preventivo son solo algunas de las reclamaciones de los agentes de la Ertzaintza. Un cuerpo policial que además para 2026 se espera que pierda alrededor de 500 efectivos, sumadas las nuevas incorporaciones y restadas las jubilaciones. Pero lo realmente preocupante es la respuesta que ofrece el Gobierno vasco. Disponemos de una policía autonómica formada por grandes profesionales, pero que debido a las directrices políticas y a la falta de medios con los que cuenta, se encuentra infrautilizada. Una policía desmotivada que se ve desbordada por la realidad delictiva que nos toca vivir debido a la irresponsabilidad de sus comisarios políticos. Todo ello sustentado por la implantación de un modelo policial que se ha demostrado fracasado, señor Erkoreka. Un modelo policial pensado para un País Vasco tan cargado de romanticismo como inexistente. Un modelo que ha convertido a la Ertzaintza en una policía de escaparate gracias a la estrategia que mantiene el PNV de presentarnos una Euskadi idílica, a modo de remanso de paz, donde todos los vascos nos comportamos de forma cívica y filantrópica. Pero esto no es así. La realidad es bien distinta, señor Erkoreka. Nos encontramos ante un modelo policial que necesita un revisionismo con carácter de urgencia, un modelo desmotivado que reclama un tratamiento de choque para su revitalización. Su modelo policial es simplemente un ejemplo más de los fracasados modelos vascos de gestión en distintos ámbitos, como la sanidad, la vivienda o prisiones. Señor Erkoreka, la Euskadi que nos dibujan no se la creen ni ustedes mismos. Existe una realidad en nuestras calles alarmante y muy preocupante, y por ello consideramos que se deben de tomar medidas urgentes. Es por ello que le preguntamos qué medidas políticas piensa adoptar su gobierno para combatir la inseguridad ciudadana. Le confieso que me hubiera preferido hacerlo después de la presentación oficial de la memoria delincuencial anual, que dentro de unos meses, como todos los años, se presentará en esta Cámara y yo mismo compareceré, como viene siendo habitual en comisión, para dar explicaciones pormenorizadas sobre su contenido, ¿no? Digo esto porque, claro, usted se ha visto constreñida a hacer referencia a datos que comprenden información entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, ¿no? Si hubiera esperado algún tiempo a disponer de esa memoria delincuencial completa, primero hubiéramos dispuesto de la información relativa a todo el año 2022, y en segundo lugar, y no menos importante, hubiéramos dispuesto también de la información integrada, incorporada de las policías locales de los municipios de más de 20.000 habitantes, ¿no? Evidentemente no quiero poner en cuestión su libertad como diputada de esta Cámara y como titular del Ius in Officium para presentar las iniciativas que desee en el momento que desee y tal y como le dé la gana, ¿no? Pero permítame también expresar mi pesadumbre por el hecho de que las premuras electorales y cierta competencia no siempre comprensible entre grupos parlamentarios para anticiparse a presentar determinadas iniciativas ante la Cámara, pues le hayan llevado no ya a anticipar, sino seguramente a precipitar un debate siempre en detrimento del rigor, inevitablemente en detrimento del rigor, ¿no? Yo espero que no acierte usted cuando afirma que lo que usted califica de incremento de la inseguridad haya llegado para quedarse. Cuando hace usted esa afirmación, espero que no sea así, y estamos en ello, estamos trabajando para que eso que usted califica, insisto, de incremento de la inseguridad sea un fenómeno ya enquistado, definitivo e irreversible que ha llegado para quedarse. Estamos trabajando para que la seguridad se mejore día a día desde el marco, digamos, de la convivencia y, desde luego, desde el más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, ¿no? Permítame, sin embargo, hacerle alguna observación sobre su interpelación. Veo que cuando aporta datos numéricos, no lo hace con frecuencia y no lo ha hecho con especial intensidad, pero veo que tiene una cierta tendencia
a comparar los datos relativos, parciales y fragmentarios todavía del año 2022 con los del 2021. Desde hace ya 2 años, mi propósito en esta Cámara, mi intención en esta Cámara es la de intentar persuadir a los grupos parlamentarios de que esa comparación solo muy parcialmente es útil. Y se lo voy a decir por qué. Se lo he dicho muchas veces. Usted seguro que recordará mis intervenciones en esta dirección, ¿no? Porque tanto el año 20 como el año 21 han sido, como consecuencia de la pandemia y de las restricciones a la libertad de movimientos impuestas por las normativas sanitarias, han sido años excepcionales, han sido años patológicos desde el punto de vista de la criminalidad. Por tanto, comparar las cifras de criminalidad como cualquier otro fenómeno de los años 20 y 21 con los del año 22 o con los del año 19, que son años, permítame decirlo entre comillas, de normalidad, de cierta normalidad, pues no es un planteamiento riguroso y serio si lo que se pretende es abordar con rigor el tema de la seguridad, ¿no? Y esto, que vale con carácter general, vale de manera especial para usted y el grupo que representa, porque la formación política a la que usted pertenece, Vox, presentó recursos de inconstitucionalidad contra las normas dictadas por el Estado para restringir la movilidad, porque consideraban que los años 20 y 21 habían padecido, digamos, unas restricciones y limitaciones a la movilidad impuestas por la normativa sanitaria que eran excesivas, desproporcionadas, ilegítimas e inconstitucionales. Claro, no puede ser que los años 20 y 21 fueran al mismo tiempo años aquejados por unas restricciones a la movilidad que eran inconstitucionales e intolerables y al mismo tiempo sean años plenamente válidos para comparar las cifras de criminalidad con respecto a cualquier año de normalidad. No pueden ser al mismo tiempo una cosa y la otra. Dicho esto, mire, yo creo que su interpelación es excesivamente genérica y, si me permite, un tanto deslavazada para abordar con seriedad, con rigor, un debate relacionado con la seguridad. Se lo digo porque advierto en ella una cierta confusión de conceptos, un intento probablemente bien intencionado de simplificar una realidad que es compleja, de simplificarla para que después sea posible hacer propuestas de resolución sencillas. ¿Por qué digo esto? Mire, yo doy por supuesto, arranco del presupuesto, que imagino que usted compartirá, de que la seguridad al 100% no existe. No existe. Es decir, ese paraíso social en el que año tras año se repiten infracciones cero y delitos cero es una quimera. No existe. Ni el sistema capitalista ni el sistema socialista ha arrojado un solo ejemplo todavía en el panorama comparado en el que estas cifras se puedan producir. Bien, si esto es así, yo dudo de que aquí y ahora se pueda estar hablando indiscriminadamente de un generalizado incremento de la delincuencia. Los estudios comparados afirman, sostienen, además elaborados por entes reconocidos, sostienen que Euskadi es un país razonablemente seguro. Y las estadísticas delincuenciales, es verdad, te ha hecho referencia a palabras mías de los últimos meses, tanto en esta Cámara como en algunos medios de comunicación, llamando la atención sobre los incrementos que experimentan las estadísticas delincuenciales en relación particularmente con algunos tipos delictivos que requieren atención. Lo he dicho así. Pero una estadística delincuencial recoge tipos delictivos enormemente heterogéneos, muy diferentes, de muy diferente naturaleza y con comportamientos completamente dispares. Y además, fíjese, en algunos casos hay tipos delictivos en los que la estadística arroja un incremento, hay tipos delictivos en los que la estadística lo que arroja es un estancamiento e incluso hay algunos en los que la estadística arroja un cierto decremento. El comportamiento, por tanto, no es el mismo, pero incluso en los que acusan un incremento, fíjese, las razones de ese incremento son completamente distintas. No tiene nada que ver el incremento que se detecta en las agresiones sexuales, en los delitos contra la libertad sexual, con los incrementos que también son evidentes en los delitos informáticos. Las razones son completamente distintas. Claro, pretender hacer un diagnóstico único sobre tipos delictivos tan heterogéneos, con conductas y comportamientos temporales tan diferentes y dispares entre sí, y encima pretender que con un ramillete de propuestas muy concretas podemos dar solución indistintamente a unos y a otros,
pues me parece un planteamiento excesivamente sencillo, excesivamente simplificado. El intento es loable, es plausible, es bueno, aunque la realidad es compleja, me parece bien intentar simplificarla, pero las soluciones sencillas no sirven, no son eficaces cuando se trata con ellas de dar respuesta a problemas complejos. Quiero decir que es francamente difícil hacer un diagnóstico común para una realidad delictiva tan heterogénea, tan dispar, y es prácticamente imposible proponer soluciones de validez universal para tipos delictivos tan heterogéneos. Usted lo intenta, le voy a poner un ejemplo. Claro, usted me cita pues, una serie de ejemplos, bueno, me cita la estadística, por ejemplo, relativa a los delitos contra la libertad sexual. Y luego entre las propuestas que cita está la pistola Taser. ¿Cree usted de verdad que la pistola Taser es eficaz para los delitos informáticos, por ejemplo? O para los delitos. Yo entiendo que usted ha leído la referencia a la pistola Taser en alguna reseña de prensa de algún sindicalista que ha hecho referencia a la pistola Taser y, por tanto, la incluye en su interpelación. Pero, claro, la pistola Taser puede valer para lo que vale en manos de quienes están autorizados y deben estarlo. Pero hay un montón de tipos delictivos para los que es absolutamente inútil. Quiero decir con esto, intentar hacer un solo diagnóstico y hacer un planteamiento único, monolítico de propuestas para responder a ese diagnóstico único, me parece que es un empeño quimérico en el ámbito de la seguridad. Hay que ser más preciso, no podemos estar simultaneando el gran angular con el teleobjetivo de 500 milímetros, o cogemos uno o cogemos otro y centramos el debate en lo que de cada tema podemos estar planteando, ¿no? Claro, las propuestas que usted cita, algunas que cita, sí que son efectivamente de carácter más transversal. Habla de las generales de la ley, el personal, déficit de personal, que sobre esto hemos hablado en muchas ocasiones, déficit de medios, la Taser, la pistola Taser, entre otros, déficit de formación. Oiga, la formación se está impartiendo en la academia con arreglo a un programa que está acordado en el Consejo Rector de la academia con participación de los sindicatos y de todos los sectores afectados. Y la formación, insisto, en este momento en la academia está a tope hasta el extremo de que las costuras están a punto de explotar de la actividad que está desplegando la academia. Nunca antes ha tenido, nunca en los años de historia, ha tenido una actividad tan intensa y tan completa en la materia. Por tanto, en todo se está avanzando, en todo se está trabajando, respondiendo a los nuevos desafíos, pero un diagnóstico único no vale. Señor Erkoreka, siento que no le haya venido bien este debate en estos momentos, pero como usted comprenderá, los tiempos en este Parlamento son los que son. Las urgencias, en este momento yo he considerado que era la inseguridad ciudadana, que cada día está más acrecentada y que además es uno de los problemas que la sociedad percibe como más incrementado. Tampoco he leído lo de los Taser como una de las opciones en un artículo de prensa. Le puedo asegurar que tengo conocimiento pleno de lo que es un Taser, igual que una defensa extensible, y tengo pleno conocimiento de que para su uso hay que hacer previamente un curso para que esos agentes estén autorizados a su utilización. Obviamente no lo van a utilizar unos agentes que están en administración. Estamos hablando de la problemática que hay en la calle, no en las oficinas. En las oficinas entiendo que no haya ningún problema de seguridad ni de delincuencia, entiendo. Pero los agentes que están en la calle, que son los que sufren realmente esa política que ustedes llevan de no agresión, de no detención, ellos son los que necesariamente tienen que cubrir estas necesidades que yo le estoy comentando. Han aumentado los robos en los domicilios, venía hoy en la prensa, señor Erkoreka, eso sí que lo he leído en la prensa y eso es algo que a la ciudadanía evidentemente nos preocupa y que usted como consejero de seguridad tiene que dar solución. Sé que la problemática es complicada, que las soluciones a veces son difíciles, pero hay que tener voluntad de tomar decisiones y creo que eso es lo que le falta a este gobierno en estos momentos. Usted me hablaba de los datos que yo le he dado. La pandemia, señor Erkoreka, ha sido excepcional. Estamos totalmente de acuerdo, pero no ha sido excepcional solo para el País Vasco. También lo ha sido, por ejemplo, para Madrid. Entiendo que la pandemia nos ha sacudido a toda España e incluso a Europa y parte del mundo. Por lo cual, los datos que yo le he dado de 2021 reflejaban una realidad del aumento delictivo comparando Bilbao con Madrid en el mismo periodo, es decir, cuando todos sufríamos esa excepcionalidad de la que usted nos hablaba. Lo hemos comparado en el año 2021, tanto País Vasco como Madrid. No he alterado los datos. Creo que usted en este sentido es el que han dado un poco fuera de lugar. Lo que le quiero decir es que la Ertzaintza, como responsable de seguridad ciudadana que es, sobre todo, como le digo, los agentes que están a pie de calle, no los que están en las oficinas, no puede ser una policía desprovista de los medios materiales y humanos necesarios para proteger a los ciudadanos. Y además, señor Erkoreka, que dispongan de esos materiales humanos
y son de su responsabilidad. Creo que ahí sí que es usted la persona responsable de que esto ocurra. Son unas peticiones que llevan tiempo. Si usted se acercase más a las comisarías de barrio, si usted hablase más directamente con los agentes y menos con los comisarios políticos, quizás ese tipo de medidas que me dice usted que son complicadas de tomar serían mucho más fáciles, porque ellos son los que conviven diariamente con ese aumento delictivo del cual yo le hacía referencia en mi primera intervención. Y sí, por ejemplo, podemos llegar a acuerdos en el seno de la Junta de Seguridad para manejar y mejorar la coordinación de la Ertzaintza, por ejemplo, con el resto de cuerpos policiales, porque además, curiosamente, el País Vasco es una de las comunidades que más policía tiene por ratio de cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esto no se traduce en una mejora de la seguridad, que curioso, debería de ser mejor la seguridad, teniendo mayor policía por ratio de habitantes. La Ertzaintza, como le he dicho en un principio, tiene grandes profesionales, señor Erkoreka, eso no lo dudamos en absoluto, porque además doy buena fe de ello, pero necesita políticos a su altura, que le doten de medios y que les dejen trabajar. Y esa es la petición que yo le hago desde aquí, desde este estrado. Por cierto, la pregunta que yo le he realizado, nos hablaba usted, como ha dicho, de un fenómeno cultural. Y esto sí que es algo que a mí me produce curiosidad, porque quiero saber si realmente usted con esto lo que nos está diciendo es que la variación o el incremento, ese multiculturalismo que estamos teniendo en nuestra sociedad está haciendo que aumenten un tipo de delitos que hasta ahora no habían sido habituales en nuestra comunidad. Sí que me gustaría que me respondiera esa pregunta para terminar, señor Erkoreka. Colijo que lo que le interesa no es el conjunto de la criminalidad, no. Lo que le interesa son algunos concretos tipos delictivos relacionados sobre todo con la seguridad ciudadana. Toda la referencia al taser, a los agentes de la calle, el instrumental de la gente de la calle, las oficinas no, la calle es la que importa. Y bueno, todo esto ya, en fin, acota un poco más el debate. Así que, pues, si a usted le interesa, podemos estar hablando de esto. Pero claro, es que empieza con unas estadísticas generales, pasa después del ojo de pez al teleobjetivo de 500 milímetros y ya desconcierta al quien le escucha porque no sabemos exactamente en lo que estamos. Mire, ante este tipo de delitos, ante los que realmente le interesan a usted, concretos tipos delictivos, concretos, 3 o 4 tipos delictivos de los que se producen en el ámbito de la seguridad ciudadana, se pueden tomar 2 tipos de medidas, preventivas y de persecución, ¿no? Prevención y de persecución. Cuando hablo yo de temas culturales, lo que quiero decir, sobre todo en relación con la prevención, porque esta respuesta mía iba a una pregunta muy concreta, es que en el ámbito de la prevención, evidentemente, no toda la responsabilidad es estrictamente policial. Prevención, en una categorización importada desde el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la seguridad, se distingue entre la primaria, la secundaria y la terciaria. La terciaria es casi exclusiva de la policía, ¿no? La secundaria a veces sí y otras veces no. Pero la primaria, la prevención primaria, pues solo parcialmente, casi nunca además es de la policía, porque hay también unos elementos, digamos, educativos, de valores sociales, familiares, que tiene que transmitirlos el conjunto de la sociedad y que no son responsabilidad exclusiva de la policía. Lo que quiero decir cuando digo que algo es cultural o que una tendencia, una práctica, un uso está instalado en la sociedad y que la responsabilidad para erradicar esa práctica, ese uso, no es exclusivamente policial, porque hay implicadas otras instancias, porque lógicamente hay un empeño, un desafío educativo importante, un desafío de valores sociales que no corresponde a la policía transmitir, o por lo menos no corresponde exclusivamente a la policía transmitir. Hay instancias institucionales e instancias sociales que tienen una responsabilidad de primer orden también en ese tema. ¿O cree usted que la prevención, la primaria, la secundaria y la terciaria, por ejemplo, en el ámbito de la violencia contra la mujer, es una responsabilidad exclusivamente policial? ¿Solo policial? La concienciación, la sensibilización de la sociedad, de los hombres, ¿esa es una responsabilidad exclusivamente policial? No, y lo vemos todos los días en la actuación de las instituciones aquí. Hay otras instituciones que asumen responsabilidad. Y lo mismo que podemos decir de los delitos contra la libertad sexual, en su ámbito respectivo podemos decir en relación con otras prácticas que acaban siendo delictivas, que arraigan en la sociedad por motivos que vaya usted a saber los que son, pero que abordarlos, enfrentarse a ellos y crear las condiciones de difusión, de sensibilización para que eso vaya desapareciendo, no es una responsabilidad exclusivamente policial. A eso me refería yo en el terreno de la prevención. Mira, en el terreno de la prevención, que ya veo lo que concretamente le interesa, sobre todo de los tipos delictivos vinculados con la seguridad ciudadana, se están tomando muchas medidas.
Se están implantando primero nuevas herramientas, no de ahora, de tiempo atrás. Tenemos, la Ertzaintza viene desarrollando un modelo de prevención activa guiado por la inteligencia desde hace ya algún tiempo, ¿no? Un patrullaje predictivo basado en la inteligencia, que dispone de un software de cartografía intuitiva e inteligente de última generación que crea mapas inteligentes a través de algoritmos estadísticos, lo cual permite identificar mejor patrones, tendencias y determinadas zonas de riesgo, ¿no? A través de la información que se reúne, ¿no? Se ha comenzado a implantar, por ejemplo, esto ya en algún municipio, en una capital del territorio en el País Vasco. En el terreno de la coordinación policial, en los últimos meses, constatando efectivamente este incremento que en algunos tipos delictivos se constata desde el punto de vista de las estadísticas criminales, se han tomado medidas, se han tomado mesas técnicas de coordinación, planes de prevención conjuntos, trasvase conjunto de información entre distintos cuerpos, incluso cruce de información cotidiana, diaria, acciones operativas conjuntas entre la Ertzaintza y las Udaltza y Goac, con patrullajes y controles mixtos. Todo se está explorando, se está desarrollando y está pactado. Foros de participación y planes muy importantes. Se está actualizando el plan de plantillas juveniles, se ha actualizado ya, que data del año 2017, y hay un plan específico aprobado, recientemente aprobado, sobre las armas blancas. Uno específico, que arranca además de un estudio de inteligencia sobre ese fenómeno, que analiza el fenómeno, su implantación territorial y esos motivos culturales, llámese como se llamen, educativos, culturales, sociales, del tipo que sea, analizando eso y traduciéndolo en su utilización y encuadrándolo en esquemas de actuación policial. Todo eso se está haciendo ya en coordinación con las policías y también con la Judicatura, que tiene mucho que decir en este respecto.